En la época contemporánea, la ciencia y el conocimiento de los procesos naturales y sociales exigen la movilización de grandes volúmenes de datos. A la estadística simple ahora la desborda el acceso casi ilimitado a fuentes y recursos de información. Por otro lado, a nivel de las escuelas, cada vez el registro escolar está más informatizado y hace necesario nuestro dominio de los formatos de registro. Por tanto, es necesario el uso de programas de cómputo para consultar y construir bases de datos y tratarlas estadísticamente. En el contexto profesional de la docencia contemporánea, son indispensables los conocimientos y habilidades para la creación de archivos en hojas de cálculo, en bases de datos y el uso de programas de estadística. Para operar en cualquier base de datos es necesario saber definir una estructura de variables y hay que saber agregar información en cada registro. El tratamiento básico de los datos supone cómo agruparlos, o sea, usar los registros, las celdas, las columnas y las filas. Es indispensable saber editar los datos, es decir, saber copiar, cortar o pegar registros y datos. Para el tratamiento y manipulación de los datos es necesario saber aplicar fórmulas y algoritmos, ordenar datos, asignar filtros, realizar consultas o crear reportes. Y para favorecer la generación de reportes y la visualización de los datos, es necesario saber crear gráficas y cuadros. Lo que requiere saber un docente contemporáneo de modo básico respecto a la creación y manipulación de conjuntos de datos se puede categorizar en función de tres usos principales: para el control de tareas pedagógicas con fines administrativos y como herramienta para la enseñanza. Todo docente debería conocer las funciones básicas de las hojas de cálculo como Excel o Numbers. En la operación de los programas de cómputo especializados en el tratamiento de datos, hay que saber introducir la información y hacer cálculos con fórmulas básicas como sumas y promedios. Por ejemplo, es necesario conceptualizar las hojas de cálculo como un libro que consta de tantas páginas como se necesiten crear. Hay que saber ordenar los datos de forma alfabética, generar gráficas y calcular medidas de tendencia central. Y también es importante saber elaborar tablas comparativas, es decir, dar formato y presentar cuadros con información. La digitalización del Cardex y el uso cada vez más frecuente de la estadística escolar como fuente de evaluación exigen un dominio suficiente de los software más comunes como el Excel. Por otro lado, el análisis de diversas fuentes, pruebas PISA, Enlace, Planea o los resultados del INEGI, como el Censo Nacional de Escuelas, exige un grado de dominio suficiente para el manejo de datos. En algunos niveles de la enseñanza, el dominio de ciertas bases de datos como las del INEGI, por ejemplo, son un recurso indispensable. El uso de la estadística institucional y de las bases de datos oficiales son fuente de la transparencia y de la rendición de cuentas, así como recurso indispensable para una participación informada en la gestión institucional.